El coronel se enamoró perdidamente de un esclavo. No vas a creer lo que pasó. Bajo una luna pálida que se filtraba entre las hojas del cañaveral, la casa grande parecía dormida, pero en su interior latía un secreto áspero como la herrumbre. Esa noche, la biblioteca cerró la puerta con llave, y nadie imaginó que allí se decidiría el destino de una familia, de una comunidad y de un nombre que, años después, sería recitado como recuerdo y resistencia. Benedito conocía cada sombra de aquella hacienda. El olor a humo de las fogatas del fondo, el crujido del piso de tablas cuando pasaban los capataces, el rumbo del río que bordeaba la plantación. Era joven, de mirada firme y de manos que aprendieron a leer el tiempo de las cosas, cuándo podar, cuándo rezar, cuándo huir. También había en él una calma que no era sumisión, sino paciencia, forjada en noches largas y en esperanzas susurradas entre compañeros. En la casa grande lo miraban con el interés de quien posee algo vivo. En la senzala lo miraban con la ternura de quien comparte el poco pan. El coronel Augusto de Almeida Brandao era la otra cara de la hacienda, la autoridad, la voz que no toleraba réplica, el dueño de cuentas y destinos. Venía de una estirpe que repetía órdenes como un rito. Tenía la costumbre de cerrar puertas y encerrar voluntades. Creía que todo lo que existía en aquel terreno le pertenecía, incluidos los cuerpos que trabajaban el cañaveral. Se decía que, de noche, consultaba libros de contabilidad y botellas viejas. Se decía algo más también, que la mirada del coronel se había fijado en Benedito con una intensidad que no tenía nombre fácil. La primera vez que sus pasos de poder y los pasos de libertad se rozaron fue como cuando dos ríos se encuentran sin mezclarse. Fue ahí, en la biblioteca, entre libros de papel amarillento, donde el coronel quiso retener algo que no le pertenecía. No hubo palabras románticas, hubo órdenes convertidas en asedios, llamadas para salvar el silencio, miradas que pretendían obligar. Benedito sintió por primera vez la insistencia de un deseo que hablaba en términos de propiedad. No fue amor compartido, fue obsesión que quería imponerse con la fuerza de un título y la amenaza de una venta. Catarina era la otra piel que resistía en la hacienda. Trabajadora de manos suaves, cabello enroscado como raíces, voz que calmaba. No era una figura frágil, era refugio. Bajo el gran jatobá, donde la sombra era más acogedora que la casa grande, Benedito y Catarina compartieron silencios, remedios, cuentos de ancestros y, sobre todo, la posibilidad de existir el uno junto al otro con dignidad. Sus encuentros eran simples y subversivos, un intercambio de pan, una broma, el roce de una mano que decía «estoy aquí». No era una historia de romance idealizado, era la ternura que nace en medio del abuso, la decisión pequeña y constante de reconocerse humanos. Los mecanismos que sostenían la hacienda eran precisos y crueles. Mariana, la esposa del coronel, miraba y callaba. El padre, figura de hábitos y rezos, justificaba lo que el poder necesitaba. El feitor Domingos organizaba la rutina y silenciaba preguntas. Y en lo más íntimo del conflicto latía una amenaza que pesaba como un yugo. Joana, hermana de Benedito, era la moneda oculta. El coronel, acostumbrado a decidir el destino de familias enteras, no dudó en usarla como chantaje. «Te venderé a Joana» era una frase que debía volver cada mañana como advertencia. Para él, la posibilidad de separar a la sangre de su sangre era la última herramienta para forzar la obediencia. La intimidad de la noche en la casa grande tenía sonidos específicos: el soplo del viento sobre los cañaverales, el crujir de las puertas, el chasquido distante de las velas en la biblioteca. Cuando el coronel cruzaba la casa buscando a Benedito, no hablaba de deseo sino de posesión. Lo hizo con el peso de su nombre y con la autoridad que creyó absoluta. Benedito sufrió. No voy a detenerme en detalles explícitos. Ahí, en las sombras, hubo violencia. Lo que importa es la marca que dejó en su cuerpo y en su alma.
un recuerdo que tiraba de él como si fuera una cadena puesta a su alrededor, una cadena que no brillaba, pero que apretaba. El no de Benedito no fue una palabra casual, fue una fisura en un mundo construido para la obediencia. Ocurrió al borde de un escritorio, con papeles que hablaban de cuentas y viajes, con la voz del coronel temblando entre la cachaza y el orgullo. No, fue la primera palabra que dijo con la intención de romper la lógica que justificaba su existencia como propiedad. Fue una palabra corta y definitiva. La casa se detuvo por un segundo entero. Nadie esperaba que alguien que había conocido tantas sumisiones se atreviera a decirla. Hubo consecuencias. El coronel no tomó el no como un límite, sino como una afrenta. Entonces resucitó su amenaza. Joana sería vendida si Benedito no cedía. La palabra venta latía como un cuchillo. Mariana desvió la mirada. El padre buscó consuelos en la oración, y el feitor ajustó su agenda para preparar la subasta. El miedo se volvió tangible, una cosa que se podía oler. Catarina, al escuchar la noticia del embarazo, un soplo de vida que llegó en una noche de miedo y alegría mezcladas, apretó la mano de Benedito con la fuerza de quien comprende que una vida nueva puede ser un faro o una condena. Entonces Benedito decidió huir. No fue una huida impulsiva, sino una decisión modelada por la sangre y la urgencia. Huir significaba abandonar lo poco que conocía, significaba confiar en voces que ocasionalmente hablaban de un lugar donde las cadenas no mandaban, el Quilombo dos Palmares Novos. Prepararon la fuga en silencio, una red de miradas, un atajo por el cañaveral, una noche sin luna fingida por la tempestad que se acercaba. En la noche, el viento en el cañaveral hacía un sonido que se parecía al murmullo de la esperanza. Se oían también pasos apresurados, respiraciones contenidas y, en la distancia, el agua del río que marcaba el rumbo. La persecución fue salvaje. Los capitanes dos Mato, avisados por la codicia y por la vergüenza del coronel, tomaron las riendas de la búsqueda como si la captura fuera una cacería. Los caballos azotaron la tierra, las voces se mezclaron con ladridos de perros. Hubo instantes en los que Benedito pensó que no lograrían cruzar, y sin embargo, cruzaron. Cruzaron el río en silencio, con el agua fría quemando la piel, con el barro reclamando las huellas. Atravesaron el cañaveral como quien se arrastra fuera de una tumba. Al amanecer, encontraron un refugio que no era perfecto, pero que era humano. El Quilombo dos Palmares Novos. Al principio la desconfianza reinó. La guerra había enseñado a no abrirse sin pruebas. Pero el Quilombo tenía sus propios procesos de acogida. A cambio de la desconfianza, ofrecieron la posibilidad de reconstrucción, de enseñanzas de agricultura y resistencia, de música que curaba. Se escucharon tambores yorubá, hojas que se partían al ritmo de manos que golpeaban pieles, cantos que nombraban ancestros y fuerzas invisibles. Catarina dio a luz allí, en una noche celebrada con atabaques. El nombre elegido para la niña fue Esperanza, porque la comunidad entendió que ese nacimiento significaba continuidad. La vida en Palmares Novos no fue una postal de felicidad permanente, fue trabajo duro, organización y aprendizaje. Allí, Benedito asumió un lugar que no se le concedió por título, sino por confianza. Se convirtió en líder en la protección del grupo, en maestro para los más jóvenes, en hablante de historias que recordaban las cadenas. Enseñó a cultivar tierras que se parecían a la del esclavizador, pero con manos libres. Organizó turnos de vigilancia. Contaba historias al fuego y explicaba que la verdadera libertad era una práctica diaria, no un hecho simbólico. Catarina, por su parte, tejía redes de cuidado. Curaba con plantas, consolaba a las madres que habían perdido hijos y cantaba las canciones que habían aprendido de sus ancestros. El rostro del coronel volvió a sus pesadillas como una sombra. No se resignó. Desde la hacienda organizó cacerías y pagó a informantes, empeñado en recuperar lo que consideraba suyo. El feitor Domingos intercambió monedas por nombres.
El padre encontró explicaciones que no lo libraban del remordimiento, pero tampoco lo obligaron a actuar. Mariana siguió siendo testigo silenciosa, y su silencio fue otra forma de apoyo al terror. Años transcurrieron con la distancia interponiéndose entre la hacienda y el quilombo, con noticias que llegaban como hojas secas, que alguna redada había ocurrido, que algún hombre había sido capturado, que las leyes del país aún permitían la compra y la venta de cuerpos. Entonces llegó, inevitablemente, el día del ataque. No fue por accidente, fue por decisión planificada. Para Esperanza, no fue un instante de júbilo simplista. Fue la confirmación de que las vidas de los que habían creído en la libertad no habían sido en vano. Había lágrimas y también actos sencillos de reconstrucción. Comer juntos, nombrar a quienes ya no estaban, plantar árboles que marcaran los puntos de una memoria. Esperanza presidió encuentros donde la historia se contaba sin edulcorantes, donde se enseñaba que la libertad es trabajo constante y que las heridas exigen reparación. La memoria de Benedito se volvió puente y advertencia. En las plazas donde se reunía la gente, su nombre surgía en discursos que hablaban de dignidad. Las generaciones siguientes supieron, por su voz, que el amor puede ser instrumento de libertad cuando se convierte en compromiso colectivo y no en algo que un hombre desea poseer. Recordaron también que el coronel, con su obsesión, había sido responsable de dolor y desgarro. Nadie transformó su figura en redención fácil. La historia fue fiel al equilibrio. Mostró la violencia, mostró las decisiones de quienes la combatieron y mostró las consecuencias. ¿Y qué pasó con Mariana, con el padre, con el feitor Domingos? Algunos se quedaron con el peso de las decisiones. Mariana envejeció escuchando la voz de su conciencia durante las noches. El padre cerró sus oraciones con preguntas que no tenían respuestas cómodas. Domingos murió con la certeza de haber vendido vidas. No hubo redención por decreto. La vida siguió con su mezcla de memoria y olvido. Hay una escena, años después, que persiste en la memoria colectiva del quilombo. Esperanza, ya mujer, caminando por el borde del río que una vez cruzaron, con el viento soplando en su cara y en el aire los últimos sonidos de atabaques que parecían persistir como un latido entre tiempos. Tomó una piedra y la dejó en la orilla, en señal de que allí había pasado algo sagrado. No buscaba castigar, buscaba recordar. Su acción era pequeña pero firme, el recuerdo como resistencia. Aún hoy, cuando la luna pinta de plata los cañaverales, algunas voces recuerdan a Benedito y a su hija. Cuentan cómo un no cambió el curso de una vida, cómo la decisión de huir permitió la creación de un espacio donde la dignidad fue restaurada. Hablan también de la atrocidad de quien creyó que un hombre podía ser una propiedad. La historia no la cuentan para alimentar rencores, sino para que no se repitan las sombras que una vez cubrieron a tanta gente. Si esta historia te toca, suscríbete y ayuda a que estas voces no se pierdan. Porque recordar no es solo nombrar un pasado, es hacer que el pasado ilumine el presente. La memoria que Esperanza sostuvo se convirtió en exigencia de justicia y en testimonio vivo para las generaciones que vinieron después. A lo largo de los años, su voz se oyó en compañías de teatro, en reuniones comunitarias y en cartas que circulaban como semilla. Jamás idealizó la vida en el quilombo. Habló de pérdidas, de llantos, de reconstrucción. Pero también habló de talleres, de música, de la enseñanza de que la libertad es una práctica que implica cuidar al otro. Finalmente, cuando la historia se cuenta con honestidad, queda claro que el enamoramiento del coronel fue una palabra mal empleada. Allí donde él creyó que su poder podía convertir a Benedito en un objeto de su deseo, encontró resistencia. La reacción de Benedito no fue la de un esclavo resignado, fue la de un ser humano que se atrevió a decir no, a organizar su huida y a crear un nuevo tejido de vida. Su muerte no abolió su legado, lo radicalizó.
La memoria es un deber. No se trata solo de lamentar lo que fue, se trata de nombrarlo, de entender las causas, de enseñar las consecuencias y de hacer que las voces de quienes fueron sometidos resuenen. Por eso, Esperanza no solo preservó el nombre de su padre, lo convirtió en canción, en lección y en mandato. Y cuando en 1888 la ley llegó, no fue para apagar la historia, sino para permitir que muchas historias que aún dolían pudieran por fin hablar en libertad. Comparte este relato, comenta y mantén viva la memoria de quienes lucharon por la libertad. Que la historia de Benedito, Catarina y Esperanza nos recuerde que decir no puede encender cambios y que la dignidad, cuando se cultiva en comunidad, se transforma en herencia.